El origen de las organizaciones internacionales se puede hallar tan remoto como lo deseemos. Es importante que conozcamos la evolución de estas organizaciones internacionales porque forman parte de los mecanismos de protección de derechos humanos, ya sea que se encuentren con un objetivo puntual el cual promueven en su actuar o que se encuentren en el seno de un tratado internacional. Las organizaciones internacionales constituyen importantes actores en el derecho internacional. Como ya hemos hablado en este curso, el derecho internacional en un principio estaba monopolizado primordialmente por los estados, y es conforme avanzan los años que las organizaciones internacionales empiezan a tomar un papel muy relevante. Entonces, pues, si analizamos, podemos encontrar que han habido diferentes sociedades a lo largo de la historia de la humanidad que han intentado establecer ciertas normas o reglas para las interacciones entre sí. Esto lo vemos desde la Pax Romana, que era una condición de amenaza mutua, y esto era establecido mediante la fuerza y el despliegue de poder con los vecinos. Ahora bien, del otro extremo tenemos pruebas que en las civilizaciones tan antiguas como China o India existían ya algunos principios y métodos que se fueron diseñando para regular los intereses contrapuestos y los potenciales conflictos entre las diferentes sociedades. Confucio, en torno al año 500 a.C., ya mencionaba la moderación entre las sociedades y las relaciones entre estos protoestados o civilizaciones. Más de 1000 años después, los filósofos europeos empiezan a elaborar esquemas de cooperación internacional un poco más estructurados. Podemos, si revisamos la historia de Europa, encontrar algún antecedente del sistema contemporáneo de los estados en 1648 con la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es un tratado que pone fin a la Guerra de los 30 años y dispone algunas cuestiones que después se erigirán como principios del derecho internacional, entre ellos la soberanía territorial, el derecho de los estados a elegir su religión y sus políticas internas, y la prohibición de injerencias de entidades supranacionales, como podríamos mencionar en ese tiempo a la Iglesia Católica. Entonces, cabe recordar que la soberanía territorial existen algunos conceptos, como el concepto de Bodino, que es el recto gobierno de varias agrupaciones y de lo que les es común, y recordando nuestras clases de derecho constitucional podremos encontrar esta relación entre la independencia y la soberanía, teniendo pues que la soberanía es aquel poder supremo en un territorio y la independencia es con respecto de injerencias externas o que vienen del extranjero. Entonces tenemos pues estos principios del derecho internacional que se empiezan a conformar ya en ese año tan remoto como 1648 con la Paz de Westfalia. 200 años más tarde, con el Congreso de Viena de 1815, podemos mencionar la reunión de Rusia, Gran Bretaña y Austria, después, con posterioridad a haber derrotado a Napoleón Bonaparte, como un intento moderno de organizar a los diferentes estados y preservar la paz y la tranquilidad de las naciones. Este podría considerarse como un primer precursor de las organizaciones internacionales modernas que se dedican a estas causas, como podremos mencionar la Sociedad de Naciones y, por supuesto, las Naciones Unidas. Los patrocinadores del Congreso de Viena comienzan a reunirse periódicamente, y el esfuerzo, aunque ambicioso, termina en, por supuesto, como ya lo sabemos,
en retrospectiva en un fracaso, el cual fue sustituido posteriormente por el Concierto de Europa, que supuso reuniones multilaterales a lo largo del siglo XIX. Esto proporciona por primera vez canales diplomáticos colectivos entre los estados y establece los inicios de un consejo ejecutivo con un estatus especial para las llamadas grandes potencias. Algo similar a lo que hoy se le conoce como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por supuesto, este órgano de las Naciones Unidas y ese Consejo Ejecutivo del Concierto de Europa guardan una semejanza que pudiera ser criticable en el sentido de contravenir un poco el principio de igualdad soberana y de hecho darle un lugar privilegiado a ciertas potencias. Este fenómeno, como podemos observarlo, es de jerarquización con base en los poderes o los potenciales de diversos estados selectos, pues se repite en algunas organizaciones internacionales, desafortunadamente, justamente en contravención al principio de igualdad soberana de los estados. Ahora bien, a finales del siglo XIX tenemos las conferencias de La Haya, también a principios del siglo XX, las cuales justamente tratan de regular las leyes de la guerra, ese derecho internacional humanitario, como lo conocemos, que regula o intenta pues regular las acciones de los estados cuando se encuentran en conflicto armado. Ahora bien, en estas conferencias de La Haya tenemos que las deliberaciones, los debates, fueron un poco más inclusivos que en el Concierto de Europa, pues inclusive más allá del bloque regional de Europa, se incluía países de América Latina, se incluía a China, a Japón, y se les concedía una igualdad en el uso de la voz en sus debates. Al reunir estos países en un sistema de seguridad internacional con esfuerzos para proporcionar un foro amplio y un debate sobre cuestiones internacionales, las conferencias de La Haya se pueden concebir como precursoras de lo que hoy sería la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, estos primeros esfuerzos que abordan cuestiones de seguridad a principios del siglo XIX constituyen pues también una serie de organismos destinados a facilitar la cooperación comercial e interestatal y las transferencias comerciales y financieras que se convirtieron, si así se quiere, en las precursoras de las organizaciones internacionales actuales. Es decir, como tenemos una gran variedad de temas que se trabajan desde las organizaciones internacionales, justamente podemos revisar la historia de estas organizaciones y ver los antecedentes, tan importantes como la Unión Telegráfica, que se creó en 1865, la Unión Postal Universal de 1874, y estas organizaciones internacionales tienen una importante innovación, pues son uniones internacionales públicas que presentan un desarrollo organizativo para la época, por ejemplo, en la construcción de estándares de comunicación entre los países y de las tecnologías que se tenían para la comunicación. También esto pues se puede concebir como una innovación, puesto que se hicieron secretarías internacionales, las cuales estaban compuestas por burócratas permanentes procedentes de diversos países, es decir, había una representación estadual en estas organizaciones de manera permanente, y también se extendió la dotación de personal más allá del núcleo diplomático habitual hasta el momento. Es decir, más allá de los ministerios de Asuntos Exteriores, se incluyeron especialistas técnicos procedentes de los diferentes países para apoyar el trabajo de estas organizaciones, en lo que podríamos llamar una estandarización de los procesos de comunicación. Estos avances del siglo XIX fueron importantes en la evolución de las organizaciones internacionales, aunque
con un alcance limitado y superficial. No se proporcionaba una base o un sistema eficaz que pudiera tener el objetivo claro de mantener la seguridad y la paz colectiva de una manera factible o tan sólida como lo podemos visualizar en las Naciones Unidas hoy día. La necesidad de un sistema que pudiera permitir el aseguramiento de la paz y la seguridad se hizo patente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a planificarse lo que se esperaba que fuera un esfuerzo eficaz que conocemos como la Sociedad de Naciones. Para la creación de la Sociedad de Naciones tenemos un importante desempeño e intervención de la sociedad civil y de la sociedad civil internacional. Una organización intergubernamental que constituye pues la Sociedad de Naciones y que buscaba establecer un marco permanente para preservar la paz y prevenir futuras guerras. Esto, por supuesto, con las falencias que ya habíamos mencionado, en el sentido de un lugar privilegiado para ciertas potencias. La propuesta del presidente Woodrow Wilson de crear esta organización internacional a través del Tratado de Versalles, pues no tuvo los frutos esperados, pero sí marca un importante precedente para las Naciones Unidas. La mayoría de las disposiciones de la Sociedad de Naciones estaban centradas en la prevención de la guerra. La agresión por parte de un Estado pudiera ser contrarrestada por los miembros actuando como un conjunto, es decir, como una liga de naciones, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas e inclusive el uso de la fuerza en caso de ser necesario. El Pacto de la Liga estableció una asamblea y un consejo que reconocía el estatus especial de las llamadas grandes potencias, como ya lo habíamos mencionado en símiles del Concierto de Europa y como se repetiría en la creación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Asamblea en la Sociedad de Naciones era un órgano cuasi legislativo, cuyos miembros procedían de todos los estados, muy parecido a la actual Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la autoridad de la Sociedad de Naciones recaía en el Consejo, compuesto por 4 miembros permanentes y 4 elegidos, muy parecido, muy semejante de nueva cuenta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actual. El Consejo estaba encargado de resolver disputas, aplicar sanciones e implementar acuerdos. Sin embargo, la acción decisiva de la Liga estaba obstaculizada por algunas cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad para actuar solamente en caso de un acuerdo unánime del Consejo. La Secretaría de la Liga proporcionaba coordinación entre algunas 20 agencias afiliadas a ella, que incluían en ese entonces ya a la Organización Internacional del Trabajo y a un Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Como ya lo sabemos, en esa sede del Tribunal Permanente de Justicia Internacional se constituiría con posterioridad la Corte Internacional de Justicia. Se pueden encontrar varios paralelismos entre la Sociedad de Naciones y otras organizaciones precursoras con las Naciones Unidas actualmente. La planificación de la ONU y de este esfuerzo comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay algún precedente importante ahí con la declaración conjunta de la Carta del Atlántico realizada por Churchill y Roosevelt, en la que ya se pedía colaboración para cuestiones económicas y también se proponía un sistema permanente de seguridad. Esta justamente fue la base de la declaración en las Naciones Unidas al año siguiente, en donde 26 países afirmaron los principios de la Carta del Atlántico y acordaron crear una nueva organización que sustituyera a la Sociedad de Naciones. Los líderes de las fuerzas aliadas
Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China discutieron la planificación de esta nueva organización en lugares como Teherán, Yalta, Dumbarton Oaks y una finca a las afueras de Washington. Bretton Woods, mientras tanto, en el estado de Hampshire, en donde se dieron cita a 700 delegados de 44 países, elaboraron lo que sería un enfoque nuevo, más predecible, más equitativo de los asuntos monetarios internacionales, y tenemos ahí la creación justamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En estas reuniones que se conoce o se han referido a las organizaciones como las organizaciones de Bretton Woods, a esta vina del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Posteriormente, en 2 series de reuniones en Dumbarton Oaks, la Carta de las Naciones Unidas fue redactada. Los participantes acordaron principios fundamentales, algunos de ellos que ya se habían contemplado en la Carta del Atlántico, como se puede mencionar la igualdad soberana de todos los estados. En términos del estatus legal, cada estado tiene un voto, sin importar el tamaño y el diferente poderío o capital cultural o cualquier otra distinción que se pudiera tener. Sin embargo, como ya lo hemos visto, la desigualdad ya se veía incorporada y no se erradicaba de estas organizaciones, de esos esfuerzos. Pues desde un principio, con la pertenencia permanente y el poder de veto de 5 estados miembros en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos que se repite esta falencia entre los esfuerzos para obtener la paz, en donde se conservan ciertas jerarquías desiguales. Las potencias del eje, por supuesto, fueron excluidas. Alemania, Italia, España, Japón fueron inicialmente excluidas. Y justamente ahí se denota las falencias de algunos de los esfuerzos que la humanidad ha tenido para evitar de nueva cuenta el golpe, el flagelo de la guerra. Para relatos más organizados, más detallados, pueden ustedes buscar la historia de Routledge de las organizaciones internacionales, que cubre los años de 1815 hasta nuestros días, que fueron escritas por el académico holandés Bob Reinalda. También cabe la pena mencionar algunas de las personas que influyeron en la conformación de la Carta de las Naciones Unidas. Justamente el visionario presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, no pudo ver cristalizada su ensoñación de una organización como las Naciones Unidas, pues murió previo a que se firmara la declaración. Sin embargo, tuvo una influencia ideológica clara en cuanto a libertades como la libertad de expresión, de culto y principalmente las libertades que habíamos mencionado en otros videos respecto a la libertad de vivir sin miedo o sin miseria y la libertad de vivir sin necesidades. Esto pues fue recogido en la Carta del Atlántico y también con posterioridad en la Carta de las Naciones Unidas. Winston Churchill, por otro lado, lo tenemos como un impulsor en Europa, un rol con una mayor complejidad, puesto que fue un gran promotor del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se firmaría en 1950, y su idea era evitar que volviera a surgir algún potentado, algún gobierno como el de Hitler en las naciones democráticas de Europa, con lo que la institución de un tribunal supranacional que vigile el tratamiento de los gobiernos a sus ciudadanos pudiera concebirse como un esfuerzo para evitar este tipo de tragedias de nueva cuenta.
Y hoy este Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de los sistemas más efectivos en comparación con el sistema regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos observar algunas diferencias en cuanto a la manera de operar, principalmente relativas al presupuesto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues tiene un presupuesto mucho más grande, mucho más amplio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca utilizar sus recursos de una manera más eficiente al centrarse como objetivo las sentencias con un poder transformador que sienten precedentes que influyen en la manera en la que se configuran los sistemas jurídicos, políticos, sociales, económicos, normativos de la región de los Estados americanos. También podemos citar entre estas personas importantes en la configuración del derecho internacional a Eleanor Roosevelt, ¿sí? La primera dama, esposa de Franklin Delano Roosevelt, fue quien llevó a cabo mucho trabajo político y diplomático con posterioridad a que falleciera inclusive su esposo. Ella fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tuvo como un logro mantener a los bloques soviéticos, occidentales y latinoamericanos con visiones y perspectivas muy distintas acerca de lo que concebían en el derecho internacional, unidas o más o menos cohesionadas. También supervisó la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su prestigio personal influyó en que no colapsara este esfuerzo, aún a pesar de las tensiones de la Guerra Fría. También podemos mencionar a René Cassin, un diplomático francés que se le puede considerar como un arquitecto legal en el sentido de la colaboración que él tuvo en la redacción del primer borrador completo y estructurado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue uno de los personas que aportó algunos cimientos como la dignidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, contenidos en el artículo primero y segundo, cuestiones relativas a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y pues recibió como parte del reconocimiento a su labor en 1968 el Premio Nobel de la Paz. Hay algunas otras personas que se pueden mencionar, como Charles Malik de Líbano, quien aportó cuestiones relacionadas con la ley natural y la libertad religiosa. Un puente, sin duda, entre Oriente y Occidente en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También tenemos el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Peng Shun-shang, de China, con un aporte en relación con Dios o la naturaleza, en el sentido de hacer que la redacción fuera aceptable para culturas no occidentales. Y también aportó conceptos como la conciencia. También podemos mencionar a John Humphrey, director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien estuvo revisando las diferentes constituciones de los estados en el mundo, y podríamos decir que tuvo un esfuerzo enorme en materia de derecho comparado. Hansa Mehta, de la India, defensora de los derechos de la mujer, a quien se le puede atribuir una contribución en el sentido de la redacción que estaba contemplada como todos los hombres nacen en libertad e igualdad, tomado de la Revolución Francesa, lo cual se cambió a todos los seres humanos nacen libres e iguales, lo cual pues contempla la inclusión explícita de las mujeres en la redacción. Así pues, también podemos mencionar a Ricardo Alfaro de Panamá, un estadista que llegó a ser presidente de Panamá y un jurista brillante. Él contribuyó con cuestiones como
lo relativo a que los derechos humanos no son asuntos internos exclusivamente, sino que son temas de derecho internacional. Esta base jurídica defendida por Alfaro fue lo que después llevó a que la ONU, por ejemplo, se le conciba como una autoridad para cuestionar a los dictadores o los gobiernos autocráticos en las diferentes rincones del planeta. Para tener una foto completa, además de Ricardo Alfaro, de René Cassin y los otros nombres que hemos mencionado, podríamos mencionar en el bloque latinoamericano a Hernán de Santa Cruz de Chile, además de Eleanor Roosevelt y Hans Mehta, podríamos mencionar a Minerva Bernardino de República Dominicana, a Begum Chaista Igramula de Pakistán, la cual aportó algo clave en la redacción del artículo 16 sobre el matrimonio y la familia. Ella luchó para que se incluyera el derecho al consentimiento libre y pleno en la adquisición, en la contracción del matrimonio, en el sentido de que esto permite justamente combatir el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, que era parte de muchas tradiciones incluidas en la región de donde pertenecía Begum Chaista y Ramula. También tenemos a Alexei Pavlov de la Unión Soviética, quien será recordado por intervenciones amplias, largas, ideológicas, pero que paradójicamente tuvo un aporte constructivo en el sentido de la no discriminación. Los artículos sobre no discriminación se lograron que fueran absolutos, abarcando raza, nacionalidad y clase, y se logró que el Estado contemplara obligaciones para los estados tangibles en la provisión de derechos sociales, retando una visión que hasta entonces era la predominante, en el sentido de dejar hacer, dejar pasar, que los estados no estorben, la libertad negativa en el sentido negativo, y pasar a adquirir también la perspectiva de una libertad positiva como derecho para las personas. Entonces tenemos pues que en la conformación de los diferentes instrumentos del derecho internacional o que dan forma al derecho internacional contribuyeron algunas personas juristas importantes, políticos, diplomáticos, que aportan sus visiones diferentes, diversas,